Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Hernández Pascual y el día de hoy les voy a hablar acerca del porcentaje de la población que se está viviendo en el Estado de México con las personas que son mayores de 65 años. Bueno, como primer punto, se va a hablar acerca de la población que se está viviendo en el Estado de México con las personas que son mayores de 65 años. Esto se ha visto como una organización mundial, ya que es considerado como un desarrollo económico. Asimismo, ha tenido varios avances científicos, lo cual han ido contribuyendo, se van contribuyendo eh, en el incremento de los adultos, que son las personas mayores de 65 años. Eh, Se ha hecho un análisis de la transición demográfica en el Estado de México. A lo largo del siglo XX se han examinado ciertos cambios en eh, en el crecimiento demográfico, es decir, que por las edades de la población pues se han hecho ciertos procesos de la estructura por las edades de la población que se está viviendo en el Estado de México. Eh, Se incluyen 2 décadas a lo largo de dicho periodo. Este análisis pues se construye a partir de los 60 años, ya que es un proceso gradual del envejecimiento de las personas. Eh, Finalmente, se debe de tener ciertos resultados realizados que se deben presentar mediante una situación o reflexión de la población de las personas adultas. Hay una nueva reforma de las instituciones encargadas de otorgar servicios de salud, pensiones a la población de las personas mayores de 65 años. Es una cobertura, eh, asimismo, esto se va obteniendo el 80%. ¿Por qué? Porque es una entidad de acceso de ciertos servicios, ya que son gran medida de la elaboración económica. Bueno, el proceso de transición demográfica en el Estado de México se hace necesario reflexionar ciertos cambios que se han tenido desde tiempo atrás. El proceso del envejecimiento, que son las personas mayores, se ha tomado como fisiológico, que quiere decir que es una capacidad funcional que ha tenido una fuerza en destacar ciertos cambios en las capacidades sensoriales, es decir, que se tienen ciertas dificultades no solo en el Estado de México, sino en todo el mundo. Bueno, entre 1930 y 1960, la población en la entidad se ha duplicado más. ¿Por qué? Porque más de 112 personas en 1930 se hace una tasa de crecimiento del 3.1%. Pero ¿qué pasa? Es registrada al nivel nacional, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se va formando una pirámide de población y esto se hace en el Estado de México, o sea, arranca desde el Estado de México. ¿Por qué? Porque se tenía que en 1930
se iba a hacer la forma de un triángulo. ¿Para qué iban a hacer ese triángulo o pirámide? Bueno, porque se iba a ampliar ciertas estrategias de acuerdo con las altas proporciones de la población, formando la pirámide o el triángulo en el Estado de México, pero se tenía que en 1930 la pirámide es muy estrecha, es decir, que pues las altas proporciones de la población van creciendo. La población mexiquense se dice que hay diversos organismos de la administración pública estatal. ¿Por qué? Porque es un compromiso de mejorar y ampliar los servicios actualmente para las personas mayores dentro de la población. Es decir, se va a diseñar nuevos mecanismos y atención integral ante el incremento de las necesidades que tiene la población. En el Estado de México se ha demostrado una serie de cambios demográficos, sociales. O sea, estamos hablando ya de actualmente. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que se van analizando en la situación de la población cada día. Y de eso estamos hablando en las personas adultas que son mayores de 65 años. Esto se va definiendo como un proceso de cambio de estructura de la edad cronológica. O sea, esto se va a referir a que la persona que ha cumplido va a tener ciertos cambios dentro de la sociedad. Esto define ciertas responsabilidades. Se va a basar en las actitudes, conductas y las percepciones subjetivas que van contribuyendo o van determinando en los parámetros sociales. Y esto se define tal. En el nivel educativo, las personas adultas han tenido un beneficio de promedio dentro de lo escolar. No solamente estamos hablando tanto como de su salud, la economía, sino que también va a entrar lo de la educación. Se va teniendo cada día en el ámbito educativo dentro de la población, de las personas que son mayores de 65 años, pues de 4 o 6 años ellos van cubriendo su educación básica a nivel primaria, lo que se va teniendo un establecimiento dentro de la población también. ¿Por qué? Porque casi en el ámbito económico, las personas ya mayores de 65 años ya no tienen trabajo, ya no les quieren dar trabajo porque ya son grandes. En el ámbito educativo, ¿qué sucede dentro de la población? Más del 55% o más del 99% de las personas mayores ya no pueden seguir o no quieren seguir estudiando por miedo al que dirán. Pero ahí dentro de la población, en la pirámide, se observa que hay tanto hombres como mujeres que no saben leer y no saben escribir. ¿Por qué? Porque ellos ya no quisieron seguir estudiando, seguir preparándose en el ámbito educativo y no terminar su educación básica, que es la primaria. Hoy en día ya hay ciertas instituciones para que los adultos mayores puedan terminar su educación básica y su secundaria. También hay que otorgar ciertos servicios necesarios que necesitan las personas mayores. Y eso nos vamos a ir basando en la población adulta. ¿Por qué? Porque esto va creciendo en exceso cada día de los servicios los cuales
indican la política, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presentan discapacidades. Esto es en el ámbito de la salud. La seguridad social, se presentan ciertas discapacidades. La población tiene capacidad como en realizar una actividad. Muchas de las veces entra lo que es la discapacidad motriz. ¿Qué es la discapacidad motriz? Pues en qué se va a basar: en la auditiva, en el hablar y en lo visual. Esto tiene más de 60 años. Asimismo, el sistema demográfico se debe de incrementar a medidas y programas previos en reducir las tasas de la discapacidad para incrementar la esperanza de que un mayor número de individuos baje eso que es lo de la discapacidad motriz, que es la auditiva, el lenguaje, la visual y lo mental. Hoy en día, en el Estado de México, no solo en el Estado de México, esto sucede a nivel mundial. Muchas de las personas que ya son mayores de 60 años, ellos quisieran estudiar, terminar su carrera. Yo, o más bien, no me acuerdo si fue en esta materia o fue en las materias anteriores. A mí me dejaron que viera un documental. Ese documental venía en YouTube y hablaba de una persona mayor que decide estudiar. A él no le importó el que dirán, a él no le importó nada. A él lo que le interesaba era seguir estudiando, terminar su carrera. Me parece que era administración. Y él estudió, se metió a la universidad y él le echó todas las ganas del mundo y siguió y siguió y siguió adelante porque él venía de una comunidad indígena, me parece que sí, en donde no había recursos necesarios para que él pudiera seguir con sus estudios. Buscó ciertos, ¿cómo se dicen? Ciertas posibilidades, ciertos caminos para que él pudiera seguir estudiando. El señor estudió la universidad, terminó su carrera en administración. Incluso habló acerca de un trabajo que les dejaron. El maestro les dice que trabajen a la computadora. Y el señor decide hacerlo en su libreta y el maestro se acerca y le dice: ¿por qué tú lo estás haciendo en la libreta si es a computadora? Es mejor hacerlo en una libreta porque así tenemos más conocimiento. Y es una persona ya grande. Muchas de las personas en el Estado de México no tienen la posibilidad o los recursos necesarios para seguir estudiando. Esta población se ha incrementado tanto como en lo económico, en lo educativo y en la población de la salud. Muchas de las veces los adultos mayores ya no quieren seguir estudiando por el que dirán. ¿Qué van a pensar de mí cuando me van a entrar a un salón de clases? Pues el que va a pensar bien va a decir: es un gran ejemplo esta persona porque se quiere seguir superando. Los otros van a decir que qué hace aquí, cuando en realidad pues una persona pues sí tiene que tener esa capacidad de seguir adelante y esta población va creciendo a diario.
no solamente se ha visto en el Estado de México, sino en en otros países. Esto es a nivel mundial, como se los vuelvo a repetir. En lo económico, pues mucha gente no tiene los recursos para atenderse. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de lo visual. Hay personas que no ven, hay personas que no oyen, hay personas que ya no se acuerdan de las cosas que hicieron. Pero es importante ayudarlos a esas personas. Se debe de tener ¿cómo se dice? Un respeto de la población. ¿Cómo se dice? Se debe de tener el comportamiento. Se debe de tener factores muy importantes en determinar la cierta estructura que cómo va influyendo la pirámide de los adultos mayores. En el ámbito educativo, yo me centré más en lo educativo. ¿Por qué? Porque para los adultos mayores se pueden buscar ciertas metodologías para que ellos puedan aprender a leer y escribir. Pero para que ellos puedan escribir y leer, se debe de primero enseñarles las palabras. ¿Cuál es la A? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la C? Buscar ¿cómo se dicen? Unas oraciones, y que ellos traten de que ellos se vayan identificando con las palabras. Pueden aprender más, pero cada día la educación ha sido selecta. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una mayor cantidad de analfabetas, tanto como mujeres como hombres. Y esto estamos hablando del Estado de México, porque si nosotros nos vamos a otro país o a otra comunidad y vemos la población de las personas mayores que son analfabetas, nos va a arrojar un 99% de las personas que no saben escribir ni leer. Es muy importante ayudar a nuestras personas que son mayores de edad, ya que esto se está viviendo cada día en México. Y no estamos hablando de años atrás, sino ya es de la actualidad. Yo me centré más en la educación porque creo que la educación es un punto muy importante para todos nosotros. En los hombres existe el 17.8 y en las mujeres un 36.7% de los que no saben leer. Pero sí es importante que nosotros como docentes, como estudiantes, apoyemos a nuestras personas que son mayores de edad. Las mayores, que son los adultos mayores de 60 años y más. Se debe de tener una determinante estructura para que vaya bajando ese porcentaje. Que ahorita si tenemos el 17.8 de personas que no saben, de los hombres que no saben ni leer ni escribir, que baje a un 10, a un 5, que vaya bajando, que no suba, sino que baje, al igual con las mujeres, que el 36.7 no saben leer ni escribir, y en vez de subir al 40, al 50, que baje, que vaya bajando. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.